El mundo antiguo. Continuando con nuestra presentación de la semana pasada, donde comenzamos este mundo antiguo y comenzamos a hablar desde el origen, desde el Génesis, y fuimos poco a poco llevando todo esto, y después, posteriormente, pasando por lo que significaba las civilizaciones, donde Noé repartió cada una de las bendiciones y las maldiciones a sus hijos. Y llega un momento crucial dentro de toda esta travesía que nosotros hicimos desde el Génesis y nos fuimos sumergiendo hasta nosotros lograr llegar al libro de los jueces. Entonces, en el libro de los jueces, nosotros fuimos caminando, caminando, y llega un momento donde se llega al libro de los jueces. Y el libro de los jueces va a tener una particularidad, que es el momento donde el pueblo de Israel no se encontraba. El pueblo de Israel no se encontraba por ninguna parte, y llega ese momento donde ellos van a buscar esa ayuda, pero no la canalizaban. Y como no la canalizaban, entonces sufrían las consecuencias por lo que ellos vivían y lo que ellos estaban haciendo. Llega este momento donde el modelo cíclico en el libro de los jueces es algo sumamente importante. Israel desobedecía a cada rato, a cada momento desobedecía. Israel era oprimido por las consecuencias de su pecado, de su dolor. Israel pide ayuda, le pedía ayuda a Dios, y Dios levantaba un libertador. Ese libertador hacía que el pueblo quedara liberado. Y después Israel estaba en paz, pero volvía a sentirse incómodo con esa paz, y el ciclo continuaba. Entonces nosotros podemos ver que eso se apreciaba de esa manera. Entonces llega un momento crucial en la historia de Israel donde Dios eh, levanta a un hombre, a Samuel, y Dios lo eligió, un israelita que fue a la vez sacerdote, profeta y juez. ¿Por qué sacerdote? Su madre Ana no podía dar a luz, y entonces Ana oró a Dios, y Dios le concedió ese milagro. Ana en agradecimiento lo ofreció en el santuario de Silo, y allá, ahí donde vivía el viejo Elí. En agradecimiento de esto, Ana lo dejó junto al viejo Elí. Posteriormente, Ana hizo un canto como igual al de María, porque ambas mujeres celebraban el amor de Dios por los pequeños. Y Samuel era sacerdote desde el nacimiento. Profeta, Samuel recibió la vocación en Silo. En la noche Dios lo llamó por su nombre, así como lo había hecho con Abraham, con Moisés. Habla que tu siervo escucha. Dios le mandaba a decir cosas terribles de su viejo protector. Elí, le dirás a Elí, yo condeno para siempre tu casa, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los había corregido. Al día siguiente, a pesar del miedo que sentía Samuel, se lo dijo todo sin ocultarle nada. ¿Por qué, juez? En las circunstancias difíciles el pueblo acudía a él. Fue la esperanza de sus hermanos. En tiempos de crisis fue un juez, un libertador. Sus armas eran llamado a la conversión y a la oración. Por ejemplo, mientras el pueblo derrotaba a los filisteos en Mizpa, oraba como lo hacía Moisés. Llega un momento de la decadencia de la fe en Israel. Y entonces esta crisis nacional va a cobrar sentido. Y entonces en esta crisis pasa que se está acercando a la monarquía. Comienzan las peregrinaciones repetidas a Silo, una y otra vez al santuario. El pueblo de Israel no se no se soportó siempre bien. En aquel tiempo no había rey, y cada uno hacía lo que mejor le parecía.
Esta frase del libro de Jueces 17:6 da una idea de la situación crítica que prevalecía en aquel entonces, es decir, un poco antes del año 1000 antes de Cristo. La dispersión de las tribus de Israel fomentaba el individualismo y la rivalidad. Los hombres se casaban con mujeres cananeas y adoptaban sus costumbres paganas. Una gran parte del pueblo adoraba a los falsos dioses paganos, a Baal, Astarte, entre otros sacerdotes, aprovechándose de cometer abusos con los sacrificios animales. Llega el momento de la monarquía donde ya ellos pensaban que si tenían un rey, las situaciones iban a cambiar, cosa que fue todo lo contrario, cosa que fue el principio para ellos estar aún peor. Llega el momento de Saúl. Era una persona muy importante en la Biblia por ser el primer rey. Él era el primer rey de Israel. Era de la tribu de Benjamín. El nombre de su padre era Cis. Hasta donde sabemos, no tenía hermanos. Comenzó como un hombre muy piadoso, un hombre muy humilde, pero eso se fue transformando en orgullo, egoísmo y pecaminosidad. Dios lo rechazó como rey por su condición de su corazón. Hay mucha lección importante que se pueden sacar de Saúl. Pero él tenía una característica, y entre esas características estaba que era un joven hermoso. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. Reinó durante 40 años. Peleó contra los filisteos, los moabitas, los amonitas, los edonitas, reyes de Soba, contra Amalek, y resultaba vencedor. Hombre esforzado y apto para combatir. Causa de su fracaso: la desobediencia y rebeldía. Consecuencia de su desobediencia, el Espíritu del Señor se apartó de él y un espíritu malo tomó el dominio de su vida. Su reino fue cortado. Su pecado contra Dios acarreaba desastre sobre toda su casa. ¿Qué se puede apreciar de Saúl? Las gráficas y las consecuencias que tiene la desobediencia a Dios. Esas trágicas consecuencias. No debemos pasar las esperanzas ni el futuro en nuestro potencial. No se debe basar. Debemos obedecer siempre a Dios en todos los aspectos de la vida. Dios evalúa la obediencia, no el potencial. Datos importantes de su vida. Hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos. Aquí estamos entrando en el nuevo monarca que se estaba buscando con unas características particulares. Y llega el rey David. Llega David como el hijo menor de Isaí. Menor de 8 hermanos. Siendo muchacho, es ungido por Samuel como rey de Israel. Se convierte en ayuda de Saúl. Mata a Goliat, gigante de los filisteos. Adquiere cada vez más fama. Se hace amigo de Jonathan, hijo de Saúl, y se casa con Miscal, la hija de Saúl. Este se pone celoso y decide matar a David. Huye y forma un pequeño ejército en el desierto. Actúan como guardianes contra bandas de filisteos que reformaron por completo el territorio de Israel. Saúl intenta capturarlo varias veces. David le perdona la vida en 2 ocasiones. David y sus hombres se refugian entre los filisteos.
La muerte de Saúl y Jonatán es lamentada por David. David regresa a Judá, es ungido rey en Hebrón, reina durante 7 años y medio. Hay una guerra con las tribus que han nombrado rey al hijo de Saúl. A la edad de 30 años es ungido rey de todo Israel. Captura la fortaleza de Sión en Jerusalén y la hace su capital. Derrota a los filisteos, lleva a Jerusalén el arca del pacto y establece cantos sacerdotales para el servicio de Dios. Dios le promete una sucesión eterna, derrota a las tribus vecinas y muestra misericordia a los descendientes de Saúl. ¿Qué le pasó? Él, como todo humano, y como yo digo, el hogar más disfuncional que va a encontrar usted en la Biblia es el hogar de David. Después comete un adulterio con Betsabé, muerte de Urías, confrontación de Natán, y muere el hijo de David y Betsabé, a consecuencia de su pecado. Nace Salomón, segundo hijo de David y Betsabé. Absalón mata a su hermano Amnón, el hijo mayor de David. Huye y luego conspira para derrocar a su padre. David se ve obligado a huir de Jerusalén. El ejército de David derrota a Absalón, a Joab, general de David, y mata a Absalón. David unifica la nación y aplasta la rebelión de Seba. La nación sufre escasez de alimentos y hay guerra. David peca realizando un censo. Adonías se proclama rey. David nombra como su sucesor a Salomón y lo unge como su nuevo rey. En sus últimas instrucciones a Salomón y le pasa los planos del templo y todos los materiales que ha reunido para el proyecto. Dios, días después de reinar 40 años, muere, dejando un reino fuerte, estable, para que Salomón pueda gobernar en paz. Hasta aquí vemos cómo la monarquía se mantiene unida. Y llega el momento del reinado de Salomón. Establecimiento del trono, organización del reino, construcción del templo, construcción de negocios, comercios, rentas públicas, etc. Llega la apostasía y sus consecuencias. Dios le había advertido a su pueblo a través de Moisés, Josué y Samuel que el pecado los llevaría a su destrucción. No fue una fuerza exterior que los venció, sino que ellos se olvidaron de Dios. No escaparon del castigo de Dios por sus pecados. El pecado de Salomón y del pueblo de olvidar a Dios y de volverse abominable desde el punto de vista de la idolatría fue la razón principal de la división del reino. Aquí está la cita en Primera de Reyes 11, 9 al 13. La pueden ustedes buscar. La idolatría de Salomón. Dios le advirtió a Salomón 2 veces acerca de la adoración a dioses ajenos. Por esta razón el Señor le dijo que el reino de él sería quitado, aunque no durante su vida. Dios dijo que le dejaría a su tribu al hijo de Salomón. El pecado de Salomón y del pueblo de olvidar a Dios y de volverse a las abominables idolatrías fue la principal razón de la división del reino. Aquí dejo una cita en Primera de Reyes, capítulo 11.
Entonces, dentro de la idolatría de Salomón, podemos apreciar que Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de Salomón en cuanto a la forma como él se desató en en el adulterio, en la fornicación y en todo ese mundo de perversidad que él estaba viviendo. Las naciones que se doblegaron entre Israel y vemos cómo la conquista de los asirios al norte, de los asirios al sur, Babilonia y la cautividad. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que llega el momento donde el reino es dividido, y con la división del reino llega el momento donde ya Dios le dijo a Salomón que su reino no permanecería más unido, y entonces Salomón ya sabía las consecuencias de su idolatría, de su forma de ver la vida, su forma de haber desobedecido. Y estamos hablando del hombre que pidió más sabiduría y Dios se la concedió. Pero después, humanamente hablando, cometió la falta de ajuntarse con todo este poco de mujeres. Y Dios le iba a pasar factura al final. Solamente que él logra arrepentirse. Eso sí tenía David. Él logra arrepentirse y logra hacer que su reinado termine en paz. Para la última parte vamos a ver cautiverio y vamos a ver exilio y cómo y dónde está ubicado ese pueblo hoy en la actualidad. Entonces eso lo vamos a ver en la última parte de la división de los reinos. Bendiciones.